Y yo quiero que abramos juntos la Biblia, capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6, desde el versículo 5 al 15. Vamos a ver sobre la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. ¿Sí? ¿Se lo tiene? Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Dice así: Jesús se dirige a los discípulos y le dice: no, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y cuando estéis orando, no parloteéis sin medida, como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus muchas palabrerías. No lo hagáis, pues semejantes a ellos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. El Padre nuestro, todos conocemos el Padre nuestro, ¿no es cierto? Y el Padre nuestro es una oración modelo, ¿no? Es una oración modelo. El Señor le enseñó a sus discípulos a cómo orar. Y la idea es que el Señor nos dio esa oración modelo para que nosotros aprendamos a orar, cómo pedir a Dios. El Padre nuestro nos enseña Jesús cómo dirigirnos al Padre, cómo pedir al Padre. ¿No es cierto? Él no nos está diciendo que oremos al Espíritu Santo. Jesús no nos está diciendo que oremos a Jesús mismo, sino al Padre, en el nombre de Jesús. Este es el orden, ¿no es cierto? Él lo enseñó de esta forma. Y a mí me gusta pensar esto, que en el Padre nuestro, el Señor nos muestra a Dios el Padre de otra forma. Hasta ese momento a Israel se le enseñó de decirle Señor, el Señor tu Dios, ¿no? Y sabemos los nombres del Señor. Jehová Jireh, el Dios que provee, ¿no es cierto? ¿Quién más sabe otro nombre del Señor? Jehová Rafa, el que sana. Dios estuvo mostrando en el Antiguo Testamento con distintos nombres y cada nombre mostraba una cualidad de Dios. Jehová Rafa, Shalom, eres tu paz, ¿no? Y ahora el Señor nos está mostrando y diciendo cuando oréis, que digamos Padre nuestro. Y esto es clave, porque los discípulos estaban aprendiendo que podemos orar a Dios como si fuera un Padre. Y aquí tenemos que hacer un filtro como personas, como humanos, porque a veces filtramos cómo fue nuestro Padre y decimos, bueno, mi Padre, ¿cómo fue? ¿Será así Dios? Ninguno es perfecto, pero una cosa nos está diciendo.
Él es perfecto. Y Él es cercano. Él quiere que nos acerquemos al Padre con esa cercanía, con esa confianza en lo familiar, en lo amigable. ¿No? ¿Saben una cosa? Hay religiones que antes de orar se tienen que lavar, se tienen que purificar, se tienen que sacar los zapatos. Hay otros que tienen que hacer rituales. Y sabe una cosa, Jesús dijo, cuando te acerques a orar, cuando ores, di, Padre nuestro. Padre nuestro. Esto rompió estructuras, nos tiene que romper a nosotros estructuras. Porque Él quiere que nos acerquemos con esa confianza en que un hijo se acerca a un padre. Qué importante que es esto. Hermanos, yo estoy convencido de que a veces no oramos porque no hemos entendido la oración. A veces no oramos porque no sabemos cómo dirigirnos al Padre. No sabemos cómo hablar a Dios. A veces nos sentimos demasiado lejanos. A veces nos sentimos con demasiados errores. A veces decimos, no va bien mi semana. Y Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Y quién soy yo? Y a veces esas ideas pueden ganar terreno en nuestra mente. Y Jesús lo que les estaba diciendo a los discípulos, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. Qué bueno que es esto. Padre nuestro, Él es un Padre bueno. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero el que está en los cielos, Él es perfecto. Y Él se muestra como un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y al principio dice, cuando ores, y esto me gusta, cuando ores, Jesús daba por sentado que sus discípulos iban a orar. ¿No? Entonces la vida cristiana normal, lo normal de un cristiano es que ore. Esto parece el ABC, ¿no? Jesús dijo, cuando ores, entonces Él daba por sentado, el cristiano tiene que orar. Alguien preguntó, ¿y cuánto tiempo hay que orar? ¿No? Y me gustó un misionero amigo de muchos años, un veterano, decía, yo no tomo el tiempo, yo disfruto el tiempo de orar. Y esa tiene que ser la clave. Disfrutar, no es, a ver, está bueno de querer llevar una medida en las cosas muchas veces, pero el orar tiene que ser un disfrute. Tiene que ser, me separo ese tiempo para el Señor, voy, comparto ese tiempo con Él, lo disfruto. Paso en su presencia ese tiempo. Mis cargas se van, Él me renueva, leo una palabra. A veces no decimos nada, estamos delante de su presencia arrodillados. O a veces yo me pongo música y oro lo que viene a mi corazón. Tengo unas tarjetas también, oro por cada familia de la iglesia, pero a veces improviso. No sé cómo lo harás tú, pero te digo una cosa, el Señor sabía que íbamos a orar. Y la vida cristiana normal es que el cristiano ora. También Jesús dijo, cuando ayunéis, así que Él también dice, otro día lo veremos, lo dio por hecho que vamos a orar y vamos a ayunar. ¿Sí? Pero hoy estamos viendo la oración. Dice, cuando oréis, cuando vayáis a orar. Qué importante que es esto. Saber que Jesús lo daba por hecho. Él espera. Esa es la vida cristiana normal. Dicen que no lo hagamos como los paganos, como los hipócritas. Hipócritas que, ¿quiénes eran? Las personas que se ponían en las esquinas y sus ropas también llamaban la atención, ¿no? Y se ponían a orar para que la gente los escuchara. Me gusta que hay un comentarista, decía, San Agustín de Hipona, decía, no es problema que la gente nos mire, sino hacer las cosas para que la gente nos mire. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuál es la motivación?
Entonces la motivación tiene que ser, oro al Señor. Si me miran, que me miren, pero yo oro al Señor. Y dice que esa gente ya recibía recompensa. La recompensa que recibía era el halago, el aplauso, el ser visto. Pero dice que el Padre nos quiere recompensar cuando oremos en lo secreto. Él quiere que oremos en lo secreto. El texto que leímos dice, y entrando a tu habitación, cierra tu puerta, y tu Padre que está en los cielos, Él te va a recompensar. Él nos va a escuchar. Hay que tener fe para ir a orar en lo secreto, donde nadie te ve, pedirle a Dios, clamar a Dios, y que después el Señor responda a nuestra oración. Qué lindo que es esto. Eso es tener plena confianza de que a nuestro Dios no lo limita que estemos en un templo, que estemos con otras personas, sino que Él busca que estemos a solas con Él y oremos a Él. Y Dios nos va a recompensar. Dios nos quiere recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Distintas recompensas. Pero ya hay una recompensa, creo yo, en mi opinión. Cuando vamos a buscar al Señor, algo pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Vemos la vida de otra forma. El Señor nos bendice. Y si empezamos a orar por otras personas, Dios empieza a bendecir. Si empezamos a orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, Dios empieza a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice sin palabrerías, porque habían algunos de otras religiones que repetían. Estuvimos hace meses atrás, por allí por Barcelona, y venía gente de una religión, ¿no? Y estos que repiten una frase, y repetían, y hacían una canción, y iban vestidos de color naranja, ¿no? Y se ve que en ese tiempo habían otras religiones que hacían lo mismo, repetían y creían que así podían llegar a un punto en que Dios iba a estar contento con ellos. Pero Jesús dice, cuando oréis, que no usemos vanas repeticiones. ¿Qué nos está diciendo? Que lleguemos ante Él con la confianza de que podemos orar a Él como a un Padre y Él nos va a escuchar. No tenemos que usar palabras difíciles. Podemos hablar a Él como a un Padre, como alguien que sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto quiere decir que oremos con sinceridad, que tengamos cercanía con Él. Yo sé que oramos aquí, pero yo quiero que nos desafiemos y decir, yo quiero disfrutar la oración. Yo quiero disfrutar el pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo conté alguna vez, cuando estábamos de novio con Pilar, mi esposa. Ella estaba en otro país. Estaba en el país y nos llamábamos por teléfono, yo compraba unas tarjetas, esto antes del WhatsApp. Y comprábamos una tarjeta y ahí poníamos unos códigos largos. Si te olvidabas, si te equivocabas de un código, un número, no podías comunicarte. Y esas tarjetas traían 3 horas, ¿no? Y yo ahí en casa llamando y pasamos tiempo, ¿no es cierto? Invertíamos mucho tiempo hablando y se me hacía cortísimo. Uno disfruta, ¿no? Yo me acuerdo, imagínense, la familia, somos 7 hermanos. Mi papá, mi mamá, y siempre había alguien de visita. Y yo estaba hablando, ¿no? Y ellos querían saber qué hablaba. Me salía por la ventana. Yo quería hablar.
Qué lindo si disfrutamos el hablar con el Señor. El tiempo se te va a ir así. Y a veces ni es el tiempo, sino la calidad. De decir, salgo de esta habitación, salgo renovado. Salgo con una sonrisa, con paz, porque oré al Señor. Que Dios nos guarde. Conocí historias de gente religiosa que como castigo a sus hijos le decían, vete a orar. Y sabe una cosa, esos chicos se hicieron hombres y no quieren orar. Que Dios nos guarde. La oración es para comunicarnos con nuestro Padre y disfrutar. ¿Cuánto dicen amén a esto? Dice, Padre nuestro, Él nos concedió el ser hijos suyos. Nos adoptó. Dice, todo aquel que le recibió, ¿se acuerdan? Que creen en su nombre, el nombre de Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, el Señor nos adoptó, nos hizo hijos. Si nos hizo hijos, ¿qué otra cosa no nos podrá dar que le pidamos? Él nos quiso hacer sus hijos. Y ahora nos dice que le digamos Padre cuando vayamos a orar. Él nos quiere dar lo que necesitamos. En otro lugar de la Biblia dice, no tenéis porque no pedís. ¿Se acuerdan, Santiago? Qué importante es pedirle al Señor. Dice el Padre nuestro también, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta frase, santificado, quiere decir el deseo de que el nombre del Señor sea reverenciado, sea respetado por nosotros, que no tomemos el nombre del Señor en vano, que tengamos una reverencia, porque Él es importante. ¿Sabe lo que pasa cuando usamos demasiado algunos términos? Pierden el valor. ¿Saben? En el país donde yo vengo, hay una palabra que se dice la gente y los extranjeros cuando llegan piensan que es normal, ¿no? Es una palabra, no lo voy a decir, pero se hizo tan normal esta palabra que perdió el valor, ¿no? Y la gente lo usa como diciendo hey, y no es hey, es otra palabra. Porque se usó tanto que perdió el valor. Lo usan en chistes, en bromas. Dios no quiere que usemos su nombre en bromas, en chistes, o para decir cosas malas. Que su nombre sea reverenciado. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea tomado en estima, respetado. Porque el nombre habla de Él, de quién es Él, nuestro Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que saber. Mis hijos me decían que una profesora del colegio usa el nombre de Dios para decir algo malo. No conocen a Dios. Uno que conoce a Dios es incompatible, no puede. Tenemos que tener ese respeto por el Señor. ¿Cuánto será amén? Dice, venga tu reino. También dice, venga tu reino. El deseo que cuando oramos, el reino de Dios se haga evidente en las personas. Que las personas lleguen a conocerle. Ese tiene que ser el deseo del cristiano. Señor, que te conozcan, que tu reino venga. Nosotros estamos en el reino del Señor. Todavía tenemos el pasaporte, cada uno de su país, pero ahora Él nos adoptó y estamos en su reino. Tenemos ciudadanía en los cielos. Tenemos ahí un pasaporte, me imagino. Todavía no lo tenemos aquí para tocarlo, pero el Señor dice, tenemos ciudadanía en los cielos. Estamos en su reino. Si faltamos en esta tierra, nos vamos con Él. ¿Cuántos serán? Venga tu reino, que
que más gente le conozca al Señor. Que más gente le conozca. Ese tiene que ser el deseo del cristiano cuando oramos. Entonces, mire esto. El Padre Nuestro es una oración modelo. Nos está diciendo varias cosas. Y hay algo importante. ¿Sabe una cosa? Todavía la oración no se centró en nosotros. Hasta ahora está centrada en Dios, Padre Nuestro, en los otros. Venga tu reino. El Señor nos está enseñando algo. Sigue diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El deseo del creyente al orar tiene que decir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Tenemos que desear y pedir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tus designios son los mejores. Tu deseo es lo mejor para los gobernantes, para la gente que está en la autoridad, para mí también, para mi familia. Lo mejor es la voluntad de Dios. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El creyente tiene que desear que se haga la voluntad de Dios en su vida y en cada lugar donde Él esté. ¿Cuánto dicen amén? El creyente, como creyentes tenemos que orar. Señor, que se haga tu voluntad. ¿No? Me gustó. Estamos orando por un hermano que está buscando un trabajo, tuvo entrevistas de trabajo y en un momento me gustó porque él me dice, he pasado a la siguiente etapa, pero yo oro que se haga la voluntad de Dios. ¿No? Queremos, pero Señor, tú tienes lo mejor. Y si no es esto, va a ser otra cosa. ¿Cuánto dicen amén? El creyente no se pone caprichoso y dice, Señor, es esto. Es esto. Y si no es esto, no quiero. No. El creyente llega a entender que hay una voluntad de Dios. Y él la llega a desear. Y dice, yo quiero tu voluntad. Si esta puerta se cierra, tú tienes otra puerta. A ver, los que están solteros aquí, ¿no? Y uno dice, ¿y con quién, Señor, será? Y a veces se puede orar, se puede acercar a alguien. Y ahí hay match, ¿no? Hay una conexión. Importante decir, Señor, pero si no es esta persona, tú tendrás a la indicada. ¿Cuánto dicen amén? Esto es importante orar, Señor, líbrame, yo quiero tu voluntad. Y Dios lo va a hacer. Cuando oramos, nuestro corazón se alinea con Dios. Por ahí venimos con ideas y nuestros pensamientos se alinean con Dios en la oración. Y decimos, Señor, quiero tu voluntad para mi vida. Amén. Esto el Señor lo enseñó a sus discípulos. Y sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Jesús está enseñando a que le pidamos lo que necesitamos. No demos por sentado las cosas cotidianas. Él quiere que le pidamos. Señor, danos el pan de cada día. Lo que necesitamos para hoy. No solo lo físico, también hay un alimento espiritual. Hay algo espiritual que necesitamos. Que le podamos decir, Señor, lo que necesito, dámelo. Esas palabras, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que le podemos decir también, Señor, necesito ese alimento espiritual hoy también. Necesito esa palabra. Señor, dame lo que necesito, tanto lo físico como lo espiritual. Qué importante que es esto. El Señor quiere que oremos, que nos acerquemos a Él para pedirle. Y dice algo interesante también. Dice,
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Señor Jesús. Aquí hay una condición, ¿no? Hasta ahora estamos pidiendo, Dios es el que provee todas las cosas al hombre, desde el principio de la humanidad, Dios es el que provee, Dios nos da todo. El hombre es el que recibe. Me gusta porque la oración nos está mostrando el orden correcto. De Dios vienen todas las cosas. Él es el proveedor, como un padre. Y nosotros, los seres humanos, recibimos de Él. Conozcamos o no a Dios. Dios es el que provee y el que da al ser humano. Está esa historia que yo he contado alguna vez de que había una niña cristiana que sus amigos le invitaron a comer a la casa, a una casa de una familia que no eran cristianos, ¿no? Y este niño cristiano fue, se sentó a comer y estaba el padre de familia, la madre, los amiguitos de este cristiano, y este cristiano estaba ahí. Y el cristiano antes de comer tenía la costumbre de dar gracias a Dios por el alimento. Entonces este niño dijo, ¿puedo orar? No, y el padre de familia que no era cristiano dijo, ¿pero orar para qué? No, para dar gracias a Dios por los alimentos. Y este hombre dijo, pero si yo he trabajado y yo me lo he ganado, compré la comida, mi esposa la preparó y ahora te la estamos sirviendo y tú lo vas a comer. Y el niño dijo, no, pero yo quiero dar gracias a Dios porque a usted le dio la fuerza, la vida, el trabajo, y a través de todo eso el Señor puso el alimento en esta mesa. Gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Ese niño lo tenía muy claro. Porque Dios da aún a los que no le conocen. Dios es el que provee. Y lo que nos está enseñando la oración, el Padre Nuestro, es decir, hay que pedirle a Él porque Él da todas las cosas. Él es Dios, Él es nuestro Padre. Por más que nosotros consigamos, tenemos que saber que es por obra de Dios. Que tenemos vida, salud, trabajo, recursos. ¿Cuántos serán en esto? Qué lindo el Padre Nuestro. Nos está enseñando cosas tan profundas, tan lindas. Dice, perdónanos. Él nos está poniendo también en un lugar clave. Nos está diciendo, porque el texto dice, perdona nuestras faltas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús está diciendo que tenemos que perdonar para ser perdonados. Esto lo enseñó Jesús. Esto es condicional. Si no perdonamos, no somos perdonados. Perdonar las faltas de otros, cosas que nos hicieron justa, injustamente, pero si hay algo en nuestro corazón, tenemos que perdonar. Aquí el Señor nos está diciendo si fue muy grave lo que nos hicieron, si fue leve, si fue justo o injusto, si fue con cizaña, como dicen, o sin cizaña, si fue intencional o no intencional. El Señor dice que perdonemos. Tenemos que perdonar para alcanzar el perdón. Esto lo enseñó el Señor Jesús. El perdón es clave en la oración. Tenemos que perdonar. Cuando oramos, el Señor nos va a llevar a perdonar. Cuando vamos a orar, te vas a dar cuenta de que el Señor empieza a cambiar el corazón de uno. Empieza a cambiar el corazón. Se pone más dócil, se pone más blando. Nos parecemos más al Señor.
Y Él quiere que perdonemos. Porque Él perdonó. ¿Se acuerda? En la cruz, yo siempre digo que para mí la mayor prueba de que el Señor es Dios es cuando estaba en la cruz y Él dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Humanamente es imposible. Jesús nunca pecó. Hizo bien a la gente e injustamente lo llevaron a la cruz. Y en ese punto, Él perdonó. Ningún ser humano puede hacer esto. Hay una religión que es de la venganza y ellos no entienden esta parte. Ellos dicen, no puede ser. Esa gente se merecían morir todos, ¿no? Pero esto es lo grandioso del Evangelio. Jesús es Dios y Él nos perdonó. Así tenemos que perdonar nosotros. ¿Queremos vivir una vida victoriosa? ¿Queremos vivir una vida de oración? ¿Una vida con un corazón sano? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar en oración delante de nuestro Dios. Qué importante que es esto. Esto es condicional. Y después dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que orar. A veces no oramos por esto, pero tenemos que orar que Dios nos libre de la tentación. No sé cuántos oran que Dios nos libre de la tentación, pero tiene que ser también un constante. Así como oramos que Dios nos guarde, abra puertas, aprendamos a orar, hermanos, que Él nos guarde de la tentación. Dice otra traducción, no permitas que cedamos a la tentación. Entonces tenemos que orar que Dios nos libre y decir, Señor, no permitas que cedamos a la tentación. Líbranos. Líbranos de la tentación. ¿Cuánto es el amén? Porque la confianza en esa frase no está en nosotros, está en Dios. ¿No? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahí lo ve. Ahí está diciendo, el Señor está diciendo, porque estamos diciendo que somos débiles, somos humanos. Pero Él lo puede hacer. Nuestra confianza está puesta en Él en esta frase, no en nosotros. No permita ceder a la tentación. Guárdanos, líbranos. ¿No? Yo a veces oro por mis hijos, Señor, guárdanos, líbranos donde están. Líbranos de cosas malas, guárdanos. Ellos por ahí ni se enteran, ahora se están enterando. Pero yo, Señor, líbranos, guárdanos de personas malas. Líbranos, Dios. El Señor escucha, el Señor guarda. Señor, bendice, protege. ¿Se acuerda quién hacía esto? Lot. Lot hacía esto. ¿Se acuerdan? Oraba por sus hijos. Job, perdón. Él oraba. Tenemos que hacerlo. Líbranos de lo malo, mas líbranos del mal. Y esto quiere decir del maligno. Líbranos del maligno también. De acechanzas, de trampas. ¿No? Ahí está el maligno queriendo hacer mal contra los cristianos. Podemos orar, Señor, líbranos, fortalécenos. Señor, no permitas nada malo. Guárdame. Tenemos que orar por esto. Me gusta porque nos hace dependientes de Dios. Él quiere que seamos dependientes, que reconozcamos que de Él vienen todas las cosas. Y yo no sé si estuvo claro, pero empezamos enfocada la oración en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después oramos, venga tu reino, orando por los demás, que sea revelado en otros. Y hágase tu voluntad también, ¿no? Dios, nosotros. Y después viene el pan nuestro de cada día. Perdónanos. No nos metas en tentación.
líbranos del mal. Mire qué importante. Es menos quizás del 50% que está enfocada a nosotros. Yo te quiero animar que analicemos esto. Cuando oramos, ¿cuánto de nuestra oración está dirigida hacia nosotros mismos? A veces hacemos oraciones que destaca mi, dame, provéeme. Si termina en me, mucha, estamos en un problema. Está haciendo una oración solo por nuestro bien. Tenemos que dirigirnos como el Señor Jesús nos enseñó. Primero a nuestro Padre, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Después orar por otros. Y después por nosotros. Dios nos enseñó. Pero en dependencia, decir, Señor, no puedo. No puedo. Señor, dame lo que necesito. Señor, líbrame. Qué importante que es esto. El Señor nos ama. El Señor quiere nuestro bien. Y sigue diciendo, ya para terminar, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús recalcó esto. Si perdonas, serás perdonado. Es condicional. En esta vida tendremos situaciones difíciles, en que cosas vendrán contra nuestro corazón, que nos van a doler, gente que nos lastime, pero tenemos que perdonar. Y el Señor nos va a perdonar. Esto es lo que el Señor enseñó. No podemos solos, humanamente. Tenemos al Señor, que Él quiere que perdonemos. Dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, versículo 15, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todavía más claro. Hay que perdonar y serás perdonado. Pero si no perdonas, no serás perdonado. Yo los invito a ponerse en pie ahí donde están. El Padre nuestro. Invito a cerrar tus ojos. Y esto último que hablé, hay una libertad, hay una liberación, hay una sanidad en el corazón cuando perdonamos. Cerramos puertas cuando perdonamos. Somos renovados. Somos perdonados primero por nuestro Dios cuando perdonamos. En el creyente, cuando perdonamos, Dios nos perdona, crecemos en Él, conocemos de su gracia, conocemos más al Señor y nos vamos pareciendo más a Él. Imposible no ser lastimados en esta vida. Que tengamos sufrimiento. Imposible. Pero los cristianos podemos perdonar. Y nuestro corazón ser sano. Ser sano. La oración, el Padre nuestro. ¿Habrá alguien que en esta tarde ha sido desafiado? ¿Hay alguien que en esta tarde necesita decirle, Señor, yo quiero empezar
a disfrutar la oración. Yo quiero empezar a ver la oración con otros ojos. Quizás haya alguien que tenga que desaprender. Quizás te enseñaron que la oración era esto, lo otro. Y ahora la palabra te está diciendo no. La oración es otra cosa. La oración es hablar con Dios. La oración es abrir tu corazón, es conocerle. ¿Habrá alguien que Dios le está desafiando a aprender otra vez? Quizás para otra persona estás dispuesto a pasar tiempo con Dios en oración, disfrutando. Así como cuando estabas conociendo a quien es tu esposa, tu esposo, invertías tiempo. No importaba, sino que querías pasar tiempo hablando. ¿Te animas a disfrutar así con Dios en oración y decir yo quiero pasar un tiempo con Él? Quiero encerrarme en mi habitación, quiero orar, quiero conocerle, porque Jesús lo daba por sentado que íbamos a orar. Esa es la vida normal del cristiano. Yo quiero vivir la vida normal, donde la oración es normal, es cotidiana. Quiero disfrutar ese tiempo. Habrá otro que diga, yo quiero crear ese hábito de la oración. Yo quiero ser una persona de oración. Yo quiero ser un hombre, una mujer de oración. Quizás haya gente aquí que Dios la llamó a interceder, a orar, a clamar en tu cuarto, a escondidas. Y Dios te está usando. Yo te quiero animar a que tomes ese reto de parte del Señor. Quizás el Señor en esta tarde te llame a orar, a interceder por otros. Quiero decirte una cosa, eso es un ministerio que el Señor pone en tus manos. No lo tengas en poco. Quizás no sea visto aquí delante, pero es clave. Hay gente que va a ser guardada, hay gente que va a ser bendecida, hay gente que va a ser librada. La iglesia va a avanzar por la oración de su pueblo, la oración del pueblo de Dios. Hermanos, vamos a crecer como creyentes, vamos a crecer como iglesia cuando tomemos el desafío de orar. Orar fervientemente, orar por la iglesia, orar por los hermanos, por los pastores, orar por los que están fuera, que no conocen al Señor. Tenemos que ser gente de oración. Jesús lo dijo, cuando oréis, el Señor lo daba por sentado. Hermanos, la obra no avanza si no oramos. Hay cadenas que van a ser rotas en tu casa cuando comiences a orar. Hay situaciones que van a cambiar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, cuando empecemos a orar. La oración es pasar tiempo con el Señor, hablarle a Él, pero también es un arma que nos dio el Señor, un arma de guerra en lo espiritual. Tenemos que clamar a Él. Señor, te adoramos a ti. Hay gente que va a ser guardada por la oración nuestra. Hay gente que va a recibir sanidad física, emocional, mental por nuestra oración. Señor, te adoramos a ti, te adoramos a ti.